Muy bien, buenas tardes a todos. Mucho gusto en saber que están ahí, ¿verdad? Muchos, la gran mayoría son amigos, muchos ingenieros. Y pues vamos empezando con esto que es el cambio climático, que según después de 10 años en el siglo pasado, de 1990 al año 2000, pues estuvo viendo cuáles serían los problemas ambientales más importantes del siglo XXI y detectaron dos de ellos por encima de muchos otros. Uno de ellos es la disponibilidad de agua, que ya lo estamos viendo aquí en nuestro país y aquí en nuestra ciudad también. Y por otro lado, el cambio climático. Bueno, ¿qué es el cambio climático? Pues el cambio de temperatura que se ha venido dando durante las últimas decenas de años, por medio de lo que se llama efecto invernadero. A ver, no me, ahí está. Bueno, el sol pues nos manda su energía, o sea, toda la energía que tenemos en la Tierra depende del sol, ya que pues el sol hace que haya pues la vida aquí. Hace muchos millones de años había una temperatura muy baja y no se podía permitir la vida en este planeta. Entonces hubo la generación de ciertos gases que retenían el calor del sol y de esa manera pues fue subiendo la temperatura media hasta que se empezó la vida pues en este planeta y pues así se había venido dando hasta que pues por parte del hombre se aceleró lo que se llama pues el efecto invernadero o la temperatura promedio aquí en nuestro planeta, ¿verdad? Entonces el sol manda su energía, ahí tenemos una gráfica que aunque tiene varios años, pues no deja de ser real. Entonces, en alguna parte de la radiación es absorbida, otra parte rechazada en la troposfera, otra pasa hasta la biosfera, hasta aquí, hasta la Tierra. Y bueno, es en forma de luz, una luz visible, otra luz ultravioleta, aproximadamente de 200 nanómetros a unos 400 nanómetros de longitud de onda, que es la luz ultravioleta y que es cuando estamos en la playa, pues sufrimos quemaduras ahí en la piel. Luego de 400 a 700 nanómetros de longitud de onda tenemos la luz visible y de más de 700 nanómetros a aproximadamente unos 1000 micrómetros, pues tenemos ya la luz infrarroja, las ondas infrarrojas, que son las que nos dan temperatura, ¿verdad? Cuando está nublado, pues no sentimos tanto el sol en nuestra piel, pero cuando no está nublado, pues la luz infrarroja es la que nos, pues proporciona el calor. Entonces, esto pues ha sido una cosa natural desde hace bastante tiempo y a eso se le había llamado variación climática. O sea, este aumento de la temperatura pues era una situación natural causada por la emisión de estos gases que se denominan efecto invernadero y que vienen de los volcanes, también vienen de los incendios y también de la trayectoria de la Tierra por la diferencia de distancia al Sol. Pero esto pues era muy lentamente y en cientos, miles de años. Sin embargo, con la aparición de pues la vida actual de los seres humanos, pues se ha incrementado rapidísimo este aumento de la temperatura de la atmósfera, ¿verdad?
lo que se llama el efecto invernadero, que es un fenómeno atmosférico natural, como les decía, que nos permite mantener la temperatura del planeta al retener cierta parte de la energía, como les decía, proveniente del Sol. Uno de los gases que retienen calor es el dióxido de carbono, el que expedimos al respirar, absorbemos y guardamos el oxígeno y expedimos dióxido de carbono, así como en la quema de combustibles también es una emisión de CO2, de dióxido de carbono, y por eso dice aquí que es proveniente del uso de combustibles fósiles al haber una quema, una incineración. Entonces el aumento de estos gases pues ha hecho que la temperatura aumente muy rápido. Entonces, como si fuera un invernadero que tiene vidrio, y entonces lo que está dentro de ese invernadero pues sube el calor porque no sale, ¿verdad? Entonces esos gases retienen la temperatura y van incrementando el calor. Entonces el incremento de este cambio climático pues tiene varias consecuencias, pues muy pocas favorables, pero bastantes que son desfavorables. Por principio, las temperaturas pues aumentan. Las temperaturas en todo el mundo han estado aumentando, y este aumento de temperaturas está provocando sequías en unas partes y fuegos abrasadores en otras. Hay muchos incendios, por ejemplo, en bosques. Aquí antier tuvimos el primer incendio grande en el bosque La Primavera, que fue causado. Entonces, los fuegos generalmente son causados, sin embargo, con las condiciones que hay de calor y de falta de humedad, entonces pues se generan estos fuegos abrasadores. También hay movimientos en el aire con los cambios de temperatura en el agua. El aire hace que haya huracanes más peligrosos. El incremento de temperatura entonces hace que los glaciares se vayan convirtiendo en agua más rápidamente. Las tormentas de lluvia se hacen más intensas, principalmente en zonas como la India. Hay olas de calor, entonces también eso afecta a la salud pública. El nivel del mar se incrementa debido pues, a que hay este tipo de cambios en la temperatura, y entonces se cree que, o se ha visto que en algunos años más, si sigue así la cosa, entonces se van a inundar ciertas ciudades que están en la orilla del mar, como Ámsterdam, como San Francisco, como aquí Acapulco, etcétera, ¿verdad? Entonces, todos esos cambios que hay en la temperatura y más sequía y más inundaciones hacen que los ecosistemas, que es la unión de diferentes tipos de seres vivos en una zona específica, pues haya cambiado o esté cambiando, lo que va a ocasionar y está ocasionando ya pérdida de especies de flora, pérdida de especies de fauna, incluyendo el hombre que tiene que moverse. Por otro lado, el aumento de temperatura está haciendo que haya pérdida del permafrost. El permafrost es una capa congelada que hay en las zonas polares, digamos, cerca en el círculo polar, en el norte principalmente, en Rusia, en Canadá, que eso mantiene una vegetación congelada. Entonces, al descongelarse esa vegetación, genera a su vez más gases de efecto invernadero, principalmente el CO2. Entonces, pues es una cosa que incrementa a su vez el cambio climático. Los océanos se vuelven más ácidos, entonces eso hace que
sobre todo la fauna marina, pues tenga que buscar. También el cambio de temperatura en los océanos hace que los seres de fauna que viven ahí, pues se les hace el agua muy caliente, entonces van buscando el agua más fría y viceversa. Entonces pues hay una disminución, no hay un movimiento de todas esas especies y pues algunas pueden cambiar, ¿verdad? O sea, perderse. Entonces, ¿por qué ha causado esto? ¿Por qué se ha generado más gases de este tipo? Pues esto empezó desde los 1800, que fue la Revolución Industrial. Entonces se descubrió la máquina de vapor. En ese siglo, en los 1800, pues casi el calentamiento de ciudades frías y el movimiento, la energía de la maquinaria era debida a las máquinas de vapor, y para generar el vapor pues se utilizaba mucho el carbón para calentar el agua y generar este vapor. Entonces, si no había carbón mineral como era en Europa, en Estados Unidos, bueno, pues en algunos lugares usaban la madera, la biomasa, para calentar esa agua y generar el vapor. Entonces empezaron a disminuir los bosques. En el año 1850 empieza ya a sufrir el suelo, la explotación del petróleo y el uso del petróleo principalmente como combustible ya a una escala mayor, y a fines de los años 1880 hasta hasta más adelante del 2000 empiezan a moverse en automotores. Esto gracias a que un ingeniero alemán, el ingeniero Otto, descubre la manera de utilizar el diésel, la gasolina, los combustibles fósiles para desarrollar varios tipos de motores. El motor de gasolina de 4 tiempos, que es el más común, el de 2 tiempos que utilizan las motocicletas, y el ciclo diésel, que pues es más económico, digamos, y es el que se usa para grandes máquinas como camiones, como ferrocarriles actualmente. En 1900 se empieza a desarrollar la electricidad, primero como corriente directa y después como corriente alterna, que tiene la ventaja sobre la corriente directa que se puede transmitir en grandes distancias y se puede transformar el nivel de esta energía con el voltaje y con la corriente. Entonces, al subir mucho el voltaje, se disminuye la corriente para una potencia fija, y entonces, al tener menos corriente, hay menos pérdidas de la transmisión de la electricidad. Entonces, se hace un poquito más eficiente este transporte de la electricidad. Con la Segunda Guerra Mundial, a la mitad del siglo XX, empieza pues a generarse mucha tecnología, primero por la guerra, con usos bélicos, y después de la Segunda Guerra Mundial empiezan a haber desarrollos de diferentes industrias. Entonces el ferrocarril, que había sido pues el motor del transporte, sobre todo en Europa, que era movido por vapor, y el vapor era generado por carbón en una caldera móvil. Entonces empiezan a cambiar a diésel, y bueno, se empieza a desarrollar también los motores, los automotores con combustibles como la gasolina, como el diésel, como la turbocina, y entonces empieza a crecer en forma grande
aviación y los automóviles. Entonces es un desarrollo muy grande de la industria automotriz. Y más adelantito, ya a la tercera parte del siglo pasado hasta ahora, pues empiezan a haber aparatos que se mueven fundamentalmente con electricidad y que nos dan pues una vida mejor, entre comillas, como son el aire acondicionado, como son artículos domésticos, lavadoras, refrigeradores, la televisión y la iluminación. Los gases de efecto invernadero, fundamentalmente por su contribución al incremento rápido de esta temperatura y por la cantidad del gas que hay en la atmósfera y que se está generando, pues es principalmente el dióxido de carbono, y cuyas fuentes son la quema de estos combustibles fósiles por un lado, los cambios de uso del suelo y la deforestación, que eso hace que la madera, el carbón que tiene la madera ahí potencialmente retenido, entonces al morir los árboles, pues suelta el dióxido de carbono por un lado, y por otro lado, vamos a ver enseguida lo que se sumideros. Uno de los sumideros grandes es los bosques. Son los bosques, las plantas absorben ese dióxido de carbono y nos dan oxígeno. Entonces, ahí estaba un balance, y al haber menos árboles, pues hay mayor dióxido de carbono que el oxígeno que pudiera haber, y entonces eso hace que se incremente el dióxido de carbono, que genera el aumento de temperatura. Este dióxido de carbono, por la cantidad, por el volumen, pues es aproximadamente el 50% de los gases de efecto invernadero. El otro gran generador de temperatura, el que retiene más temperatura, pues es el metano, que es otro hidrocarburo, CH4, que tiene un 22% en volumen, pero una retención 22 veces mayor que el CO2 de retención de temperatura. Entonces, eso se viene por los sembradíos de arroz, por algo de la minería, por la misma quema de biomasa, y por el ganado, que como tiene 4 estómagos las vacas, entonces generan en sus mismos estómagos el metano, y por eso hay una cantidad grande de este metano. Y por algunas, por ejemplo, las plantas de tratamiento de agua también generan ahí metano. Afortunadamente, las plantas como las que tenemos aquí en Guadalajara, que son bastante grandes, este metano es aprovechado y con él se genera energía eléctrica. Otro de los gases de efecto invernadero, o sea, en porcentaje quizás más bajo, pero también importante, son el óxido nitroso o óxido de nitrógeno y los retensores para gas, para impulsores, que son los clorofluorocarbonos, que también por otro lado causan el cloro que tienen en la estratosfera, en la troposfera, se destruyen el ozono estratosférico, y que son los que retienen parte de los gases ultravioletas, y el ozono terrestre pues también es un gas que retiene el calor. Entonces, ¿por qué se dieron cuenta los estudiosos de esto? Pues porque allí en las investigaciones descubrieron una relación que hay entre las emisiones del CO2 con el incremento de temperatura. Entonces, ustedes se fijan en estas dos gráficas. Esta es la de evolución de la temperatura global desde el año 1880
hasta el 2005, y esta es la cantidad de CO2 que había en la atmósfera, pues es unas gráficas similares. Entonces, mientras más CO2 hay, pues mayor es la temperatura promedio. Y aquí está en décimas de grado. Entonces, son muy poquito, un aumento muy, muy pequeño, pero es un aumento que tiene consecuencias muy grandes. Se han hecho gráficas de Sankey donde se han buscado qué es lo que genera tanto estas temperaturas, y de esta manera se ha visto que el dióxido de carbono tiene un incremento del 74%, o sea, es el causante del 74% del incremento de temperatura, por un 23% del gas metano, y algunos otros como los hidrofluorocarbonos, los perfluorocarbonos y el hidróxido el exóxido de azufre, pues también tienen cierta generación más pequeña, pero también pues lo generan. Entonces, esta quema de combustibles, pues ¿por qué son generados? Pues principalmente por el transporte en coches, el transporte en aviones, cambios de uso de suelo, procesos industriales y sobre todo generación de energía eléctrica, que la mayor parte había venido o está haciendo todavía aquí en nuestro país, un 70-67%, producida por quema de hidrocarburos. Por eso es tan importante que haya otro tipo de tecnologías para la generación de energía eléctrica, como son las energías eólicas, las energías fotovoltaicas. En cuanto a eficiencia energética, pues obviamente es lo principal y es lo que más fácil podemos nosotros incidir como ciudadanos, y viendo pues en los países las eficiencias que tienen los energéticos, principalmente los hidrocarburos, pues vemos que si en Suiza tienen una eficiencia en la que se tomó la línea base a partir de ahí de 100, un índice 100, pues vemos que Estados Unidos y México andan en 228, o sea, más de 2 veces. Y generalmente países europeos pues sí han trabajado mucho sobre esa eficiencia energética. Y si nosotros vemos los habitantes que tienen los países más eficientes, pues Suiza tiene 7 millones nada más, Suecia 9 millones, sin embargo, pues en México y en Estados Unidos casi son 500 millones de personas. Entonces, las categorías de generación de estos gases de efecto invernadero, pues son la generación de energía, o el cambio de la energía potencial en energía activa para poder aprovecharla, como son la quema de combustible principalmente, las industrias de energía eléctrica sobre todo, industria manufacturera y construcción, y el transporte, como decía, era una segunda parte del uso de la energía, pero también la emisión fugitiva de combustibles, que pues tenemos ahí otra fuente de emisión de los gases de efecto invernadero. Otra parte importante también son el modo de gestionar los residuos. Los residuos pueden ser residuos sólidos, que generalmente se han estado, sobre todo aquí en nuestro país, dispuestos finalmente en rellenos sanitarios, que es prácticamente enterrarlos. Y también como residuo, pues son las aguas residuales, que al estar tratadas, pues también generan gases de efecto invernadero, CO2 y metano.
Afortunadamente aquí en nuestra zona conurbada de Guadalajara, hace, no sé, 10, 15 años había muy poca agua tratada y ahorita tenemos la capacidad para tratar pues más del 90-95% del agua potencialmente, porque ahorita nos falta, digo, aquí me están oyendo expertos en manejo de agua, pero una de las razones es que tenemos una planta muy grande de tratamiento, la de Agua Prieta, pero no funciona a toda su capacidad porque no hay un ducto que transporte gran parte del agua usada y se sigue yendo a la barranca de Huentitán. También procesos industriales de la industria química, la producción de metales como es la siderúrgica, que genera mucho CO2, y consumos en la industria de halocarburos o halocarbonos, y lo que les mencionaba del hexafluoruro de azufre que se utiliza mucho en las subestaciones para el manejo de la energía eléctrica. Y pues también la utilización de solventes en la agricultura, la quema de suelos, los cultivos de arroz que también generan mucho CO2. Entonces, ¿cuáles serían las soluciones o el tratamiento de evitar que haya estos gases de efecto invernaderos? Pues sobre todo, bueno, aquí lo puse primero uno y lo otro, pero lo más práctico sería mejorar la eficiencia energética. ¿Cómo se mejora esa eficiencia energética? Bueno, pues utilizando, por ejemplo, en iluminación en las casas, focos diferentes a como estábamos usándolo hace 20 años, que eran focos incandescentes, que un foco incandescente tenía una eficiencia como del 17 al 20%, casi toda la energía se transformaba en calor, y entonces empezaron a buscar otro tipo de iluminación, como es la fluorescente, como es los de focos ahorradores, y ahora los focos LED, que la energía de 4 kilowatts actuales en focos LED es igual a la energía de 60, o sea, con 4 kilowatts es la misma luz que daban, o el mismo movimiento que daban 60 watts antes, ¿verdad? En cuanto a iluminación. Entonces, primero pues hay que buscar la manera de utilizar mejor la energía, sobre todo energía eléctrica y energía también de transporte. Luego, reducir el uso de combustibles fósiles con otras tecnologías para generación de energía eléctrica. Este es el cambio a energías renovables, por un lado. Por otro lado, reducir la deforestación, hacer que haya más árboles en lugar de menos árboles. Esto tiene problemas políticos muy grandes. Uno de los pulmones de todo el mundo son la Amazonía, los bosques de Amazonas, y pues allí tiran los árboles para minería y para agricultura. Entonces eso tiene una vida más corta, y un bosque pues siempre se aprovecha la madera, pero se puede seguir plantando y se puede mantener. Incluso hay países como Finlandia, como Canadá, que tienen una cantidad de bosques mayores en este año que hace 120 años, ¿verdad? También buscar la tecnología en agricultura, o sea, lo que se ha estado denominando agricultura sustentable, y eso principalmente es el tipo de regado del agua. Como ustedes saben, la mayor parte del uso del agua en México es para la agricultura. No se les cobra a los agricultores o a muchos agricultores el uso del agua para esto. Y se desperdicia por tecnologías que se tienen en el Bajío hace unos años.
se empapaba el agua, se usaba mucha agua para regar una hectárea. Y aquí en Jalisco, pues también, entonces aquí en gobiernos anteriores, como el de Alberto Cárdenas, se empezó a utilizar tecnología de nivelar los terrenos y ahí se ahorraba muchísima agua, ¿no? Obviamente, mientras más gente haya, pues mayor uso de todos estos combustibles hay, entonces mayor generación de gas de efecto invernadero. Entonces, como personas, pues tenemos que utilizar los autos que estén afinados, que no gasten más gasolina porque no tienen la eficiencia del motor, son viejos ya. Aquí tenemos una edad promedio de, bueno, hace unos años que hicimos unos estudios ahí, teníamos la edad promedio de los coches era 18, 19 años, ahorita puede ser incluso mayor. Entonces, todas tienen tecnologías muy antiguas que tenían una eficiencia mucho más baja que la que tienen actualmente. Entonces, por eso, pues podemos usar otro tipo, dejar de usar demasiado los autos, usar transporte público. Aquí el transporte público no es tan eficiente en cantidad, en calidad del transporte. Entonces, pues son esos problemas pues que tenemos las ciudades grandes sobre todo. También usar vehículos no motorizados, pero realmente usarlos. Ampliar el arbolado tanto en ciudades como en bosques urbanos, el uso de equipos, como decía, lámparas ahorradoras, un aire acondicionado eficiente. Actualmente hay todavía muchos aires acondicionados muy viejos que tienen una eficiencia 3 veces menor que los aires acondicionados actuales. Y pues todo eso tenemos que hacer como individuos, ¿verdad? ¿Cuál es aunque no hubiera todo este incremento, qué pasaba con el CO2 o qué puede pasar, cómo se puede eliminar ese o cambiar ese CO2 que se genera, sobre todo el CO2? Pues es utilizando lo que en inglés se llama sinks y en español pues, lo han traducido como sumideros, que la mitad, más o menos un 50% son los océanos. O sea, el agua de los océanos retiene mucho CO2. Y por otro lado, como decía, los árboles, los bosques que aprovechan ese CO2 para respirar y nos dan a cambio oxígeno. Entonces eso, pues así en términos muy generales. Sin embargo, pues como se ha visto desde el siglo pasado, desde 1980, 1990, entonces determinó que el cambio climático pues es un problema bastante grande ambientalmente. Entonces vamos a ver enseguida qué es lo que han hecho los países, las ciudades, para tratar pues de detener ese incremento. Uno de ellos es la instalación, digamos, o en todos los países desarrollar la economía, la vida por medios sustentables. Entonces, este concepto de desarrollo sustentable empezó pues, a principios de los 80 y a través de un estudio que realizaron las Naciones Unidas, encabezado por la señora Harlem Brundtland, desarrolló en el año 87 hasta el 90 más o menos que se dieron las conclusiones, cuando la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas realizó este estudio en todo el mundo por académicos, por investigadores, por organizaciones de la sociedad civil,
grupo aproximado de 40 personas que durante 3 años estuvieron viendo en diferentes partes del mundo cómo era la vida y qué efectos tenía sobre el medio ambiente, y finalmente ese reporte, ese informe que se denominó Nuestro Futuro Común, establece pues que el desarrollo, para que todos tengamos medio de desarrollarnos económicamente, también no debemos de perder de vista la cuestión social y sobre todo el medio ambiente. Esto fue adoptado en 1992 por 180 jefes de Estado en la ciudad de Río de Janeiro en junio de 1992, donde se estableció una conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo. Entonces se acordaron 27 principios y se estableció el tema de desarrollo sustentable, y se desarrolló también un programa mundial conocido como Agenda 21 por el siglo XXI, que ya se venía al final del siglo pasado. Entonces el desarrollo sustentable, como decía, o sostenible, comprende 3 pilares, que son el desarrollo económico por un lado, pero teniendo en cuenta un desarrollo social y sobre todo un desarrollo de los recursos naturales, que es el medioambiental. Que fue desarrollado por la señora Harlem Brundtland, que era la ministra de Medio Ambiente de Noruega en ese entonces. Después fue primera ministra de Noruega y después últimamente fue directora de la Organización Mundial de la Salud, y ahorita está pues retirada, entre comillas, porque pues da muchas asesorías a países. La definición del desarrollo que se hace ahí en este libro es aquel que dice que es la capacidad de desarrollo que desarrolla el sistema humano para satisfacer las necesidades de las generaciones actuales sin comprometer los recursos y oportunidades para las nuevas generaciones. O sea, mantener el medio ambiente. Y esto se desarrolló, como dije, en la ciudad de Río de Janeiro en el año 92. Como resultados de esta, que se llamó Cumbre de la Tierra, pues fueron varios resultados en cuanto a programas: una declaración de principios sobre medio ambiente y desarrollo, un convenio marco sobre cambio climático, un documento de principios relativos a bosques, otro sobre diversidad biológica, y la mencionada Agenda 21, que incluía pues manejo de residuos, manejo del agua, etc. Y como parte también pues fue aumentar el apoyo a lo que ya estaba establecido, que era un panel internacional sobre cambio climático, IPCC, que actualmente tiene alrededor de 2,000 investigadores de todo el mundo, y que tiene 4 programas de acción grandes. Una que es un programa sobre la base científica, física y química del aire, de la atmósfera, del suelo, del océano. Un segundo programa de efectos del cambio climático, otro programa de cómo reducir las emisiones, que son los causantes del incremento de temperatura, y otro cuarto grupo que elabora una síntesis de todo lo anterior, y que estos 4 grupos hacen cada 5 años un reporte de cómo va el mundo en este tipo de cosas, y el próximo será en el mes de octubre de este año, en lo que se denomina como COP27, que quiere decir Conferencia de las Partes. Las partes son los países, y que este año va a ser en Egipto.
Entonces, como parte de ese programa, de esa conclusión de los últimos años, pues ya se conocen cuáles van a ser las conclusiones sobre 3 puntos, uno sobre la vulnerabilidad ante el cambio climático, otro sobre la adaptación y otro sobre la mitigación. Entonces, en cuanto a vulnerabilidad, pues se ha determinado que hay 3.500 millones, casi la mitad de los habitantes actuales de la Tierra, que somos vulnerables al cambio climático, que va a haber cada vez más escasez de agua, que va a haber un estrés por calor, un 30 a un 50% desde el año 30 hasta el año 2100, que actualmente en los últimos años aproximadamente cada año sufren grandes inundaciones 500,000 habitantes en la Tierra, fundamentalmente en zonas como México, como Centroamérica y sobre todo como la India, Pakistán, etc. Que si de seguir así, más de 1.000 millones perderían su terreno en las costas. Entonces, por ejemplo, en la India, pues hay una ciudad que es Calcuta, otra que es Bombay, que está en las costas y que de subir el nivel del mar, pues también desaparecerían esas partes, gran parte de esas ciudades y también muchas islas pequeñas que están en el Pacífico Sur, ¿verdad? Que habría grandes enfermedades diferentes en seres humanos, en ganado, en fauna silvestre, en cultivos, y que se perdería aproximadamente un 8% de tierra para cultivos, haciendo más difícil la alimentación de las personas, ¿verdad? Aquí en Guadalajara hay un programa que se llama Alianza de Acción Climática, apoyada por las Naciones Unidas, y fue una de las primeras ciudades en el mundo que se puso un programa aquí de acción climática que se llama ACA, Alianza de Acción Climática, GDL, y que se estableció en el 2018. Tiene 4 grupos de trabajo. Uno es sobre residuos, incluyendo el agua residual y los residuos sólidos, cómo gestionarlos y sobre todo cómo valorizarlos, que en lugar de que sean enterrados, se utilicen reciclaje, se utilicen composteo y que se utilicen aprovechar el metano, el gas metano de los residuos de alto cambio biológico, como son los restos de comida, que es el 50% de la generación de residuos sólidos urbanos. Luego otro grupo sobre calidad del aire, otro sobre bosques, reforestación de bosques urbanos, y otro sobre energía, sobre todo energía para transporte y energía, generación o uso de energía eléctrica. La Agenda 21, como mencionaba, sigue con la promoción de mejoras urbanísticas de los municipios y ciudades grandes, promover formas de movilidad más sustentables, disminuir el consumo de agua, optimizar recursos, fomentar minimización, reutilización y reciclaje de residuos, tanto sólidos urbanos como peligrosos y como industriales, reduciendo el impacto sobre el medio ambiente, optimizar y disminuir el consumo energético, sobre todo eléctrico, mejorar el control de calidad del aire, reducir emisiones. Entonces, aparte, después pues, de la cumbre de Río, pues ha venido evaluaciones de esta cumbre de Río, se dijo Río +10, Río +20, en el 2002, el Río +10, y finalmente terminó en la COP21, la Conferencia de las Partes número 21 sobre Cambio Climático, en la ciudad de París en el año 2015. Se establecieron los Acuerdos de París, que pues tienen
programas específicos de revisión, de reducción de emisiones, pero también otros puntos que pues no se han podido terminar muy bien, como es la financiación, el punto número 7, en el cual dice que los países que más problemas tienen son los países más pobres, entonces que los países ricos les financien todas las actividades que se tienen que hacer y pues ahí se ha detenido mucho. En el cumplimiento, pues la última reunión que hubo hace pocos años, pues se ha visto que no es vinculante, o sea que si un país no cumple, pues nomás queda señalarlo, pero pues no hay ninguna multa por no cumplir, ¿verdad? Entonces, ha sido uno de los problemas grandes que no son vinculantes. Los países como Estados Unidos, en la administración pasada pues, se salió del Acuerdo de París. Nuestro país no se salió, pero pues, está haciendo lo contrario a lo que debe hacerse en términos ambientales y de energía. Y pues así está, ¿no? Entonces, parte de los acuerdos de París establecieron unos objetivos para el desarrollo sustentable, que son herramientas con una visión a largo plazo para que cada país establezca realmente su desarrollo sustentable o sostenible en armonía con medio ambiente a través de políticas públicas. Estos objetivos son 17, algunos son técnicos, algunos sociales, y dentro de los técnicos pues está el objetivo número 7, que es tener energía asequible y no contaminante, garantizando el acceso a una energía fiable, sostenible y moderna para todos. Entonces, la energía es central para casi todos los grandes desafíos y oportunidades, como dice ahí, para los empleos, para la seguridad, para disminuir este cambio climático, para producir y mantener, almacenar alimentos que no se echen a perder, y todo esto para que vivamos las personas, ¿no? Entonces, esta energía sustentable es parte muy importante, obviamente, de la economía. Entonces, las metas de este objetivo 7 en todo el mundo es que de aquí al 2030 hay que tener esos servicios energéticos, primero tenerlos. Pero ¿cómo tenerlos? Pues con una proporción muy grande de energías renovables en el conjunto de fuentes energéticas. Y de aquí a 2030 duplicar esa tasa mundial para ser cada vez más eficientes y utilizar fuentes de generación limpias, ¿verdad? Aquí en el área metropolitana de Guadalajara, pues nosotros como parte de un estado somos deficitarios en generación de energía eléctrica, ya que la principal energía eléctrica que viene son de las termoeléctricas en Manzanillo y las hidroeléctricas en Nayarit, entre comillas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la fuente de generación hidroeléctrica pues solo funciona cuando hay agua, y aquí hay agua más en temporada de lluvias y unos meses siguientes a eso, ¿verdad? Entonces no tiene un factor de producción las plantas hidroeléctricas aquí en México como del 21 al 25%, entonces no podemos contar con energía eléctrica todo el año, hidroeléctrica, perdón. Y aquí en Jalisco pues hay una agencia de energía, Agencia Estatal de Energía, que pues gracias pusimos nuestro grano, nuestros puños para que se estableciera la Agencia de Energía en el Congreso de Energía que tenemos cada año aquí en el Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas. Establecimos desde hace 10 años que se creara una Secretaría Estatal de Energía, y bueno, finalmente hace unos años se estableció una agencia de energía y está trabajando pues para tener más y mejor energía aquí
y utilizarla mejor. Sin embargo, que como tenemos poquita generación propia en el estado, pues aquí se ha estado generando con un mayor incremento en el país de la instalación de energías limpias, como son la eólica y la fotovoltaica. Los tipos de generación de energía eléctrica son varios, uno de ellos empezando de las más limpias a las menos limpias o a las sucias prácticamente, son las mini hidráulicas que tienen impactos desfavorables pequeños, como localmente el cambio de uso de suelo, la eólica, que hay una cierta interferencia con aves, no muy grande, un ruido, también pues, un ruido donde están las máquinas que no hay gente, pues tampoco afecta mucho, el paisaje, esos son los tres principales impactos desfavorables en el punto de las máquinas. Después viene siendo la hidráulica, que pues también tiene sus problemas ambientales, sobre todo en el sitio donde están las presas, pues es el anegamiento de tierras que genera CO2, el cambio total de los ecosistemas, desaparición de especies que puede haber, si se retiene el agua, aguas abajo, pues se pierde la humedad. Para todo eso, pues se hace un estudio de impacto ambiental, se cambian, se ve primero un hábitat de las especies, sobre todo de fauna de reptiles, de mamíferos, y eso se van retirando y haciendo otros lugares donde puedan vivir y se cambian ahí incluso. La cuestión de la pérdida de humedad se determina lo que se llama caudal ambiental, y pues se mantiene cierta cantidad de agua que no se detenga y que de allí se alimenten la fauna y los bosques riparios que están a lo largo de los ríos. Y en aspecto regional, bueno, pues es una modificación completa de cuencas hidráulicas que también hay que tomar en cuenta. Después, el sistema de generación de gas natural, que tiene impactos como emisiones de CO2, contaminación atmosférica. La fotovoltaica, que no tiene impactos ya cuando está en operación, pero al construirse los paneles solares, pues hay una cierta generación de residuos de las materias primas, que son tierras raras, que son metales. Y ya que se termine su vida útil de un panel fotovoltaico, bueno, pues todavía no se sabe más o menos, pero todavía no está bien estudiado qué se va a hacer con los residuos. Generalmente se van a utilizar residuos de baterías, por ejemplo, para hacer unas baterías más pequeñas para otro tipo de usos, y la generación de los materiales de las células fotovoltaicas, pues está viendo la manera de reciclarlos. También la industria nuclear es una industria que el problema que tiene por cuestión ambiental es la generación de residuos radiactivos, que es difícil disponer de ellos una vez que se terminan, que duran muchos años, pero pues finalmente son residuos. Y sobre todo riesgos importantes, es el problema de que si hay una emisión de gases radiactivos, de aire radiactivo, pues esos se van a gran distancia. Y finalmente, lo menos limpio, lo más sucio es la generación por quema de carbón, de hidrocarburos, de combustibles sobre todo, que tiene emisión de gases contaminantes y gases de efecto invernadero, entre ellos las dioxinas, que son muy tóxicas. Las dioxinas son elementos químicos muy tóxicos, generados por dobles anillos bencénicos con cloro, entonces son muy tóxicos. Agota los recursos no renovables, como es el petróleo, genera residuos,
y cambios de uso de suelo forestal al extraer el petróleo. Eso como contaminaciones locales y como aspectos ambientales desfavorables, pues son la generación de gases de efecto invernadero y lluvia ácida, que pues aquí en México no es un problema muy grande, pero sin embargo pues existe. Como puntos más o menos del nivel de contaminación del tipo de generación, pues los tenemos ahí. Esto desarrollado por la Cámara del Gas en España, según el tipo de energía y puntos que no tienen unidades, simplemente son como referencia. Si la mini hidráulica, que es la más limpia, tiene 5 puntos, la fotovoltaica ya tiene 461, y la de carbón, quema de hidrocarburos y sobre todo combustóleo, pues tienen 1735, o sea, es mucha diferencia en cuanto a problemas de contaminación. Aquí en México contamos en Pemex actualmente únicamente con 6 refinerías que fueron diseñadas en los años 50, 60, y las 3 más modernas pues en el año 70, o sea, tienen ya 50 años, ¿no? Se diseñaron para crudos ligeros. Aquí en México tenemos el crudo, que puede ser ligero, mediano y pesado, pero actualmente casi ya no hay crudos ligeros en México que se puedan estar explotando, y casi todo lo que hay pues son crudos pesados que tienen mucho azufre. Entonces es muy complicado hacer la refinación y sobre todo el uso. Además, la eficiencia de estas refinerías, entre todas, en promedio son el 55%. Los oleoductos tienen más de 35 años de antigüedad. Y pues esta es una serie de procesos que es la refinería, ¿verdad? Que podemos tener gasolinas, podemos tener diésel, combustibles para aviación. Y sin embargo, bueno, hay una parte que se usa muy poco, que es la petroquímica, en la cual podemos tener plásticos, ceras, lubricantes, y de eso, en lugar de aumentar, se ha disminuido muchas veces. Y actualmente Pemex no tiene para surtir a la industria mexicana de petroquímica, que es privada y que está con aspectos tecnológicos importantes, y que hacen textiles, telas, pinturas, etcétera, y tienen que importar el polietileno de otros países, porque aquí Pemex no tiene. En lugar de ponernos a hacer refinerías para hacer gasolina, pues podríamos invertir ese dinero en hacer óxido de etileno, que es el precursor del polietileno, y pues sería más rentable como país y menos contaminante. Entonces, en las refinerías pues hay que modernizar las calderas, revisar, bueno, una serie de problemas de mantenimiento para mejorar la calidad y la eficiencia. Aquí en México, en Guadalajara, pues se está trabajando a través del Instituto Metropolitano de Planeación, el IMEPLAN, para mejorar la movilidad, en situaciones que a veces no estamos muy de acuerdo, como la construcción de ciclovías que no tienen un uso muy grande. Entonces, es un problema importante mejorar la vialidad, que cada vez está peor, con más transporte público, con más modificación de los semáforos para que haya más nivel, construcción de vías rápidas más, etcétera, ¿verdad? En contaminación atmosférica, pues fundamentalmente es por los vehículos que causan daños a la salud, y es un problema para el bienestar de todas las personas. Aquí en Guadalajara,
La contribución a la contaminación atmosférica pues es un 74% por el transporte, un 21% por cambio de uso de suelo, al haber más deforestación y haber polvo y evitar pues de que haya árboles que también retienen los polvos. Y la industria solamente contribuye con un 5%. Esto es por una serie de investigaciones que hicimos hace 20 años, pero que pues se mantienen más o menos. Los contaminantes principales en nuestra atmósfera, en la ciudad, pues son 5, con que se denominan contaminantes criterio. Los más importantes aquí en Guadalajara son el PM10, que es el polvo, que se viene por la quema de combustibles, por la deforestación, cambios de uso de suelo, que ocasiona problemas a los pulmones, enfermedades cardiovasculares. Y por último, el que está hasta abajo, que es el ozono, que es un contaminante secundario, es decir, es producido por la luz del sol y por la emisión de gases de los coches y de los camiones, que es el óxido de nitrógeno. Una parte de ellos es el óxido de nitrógeno. La luz del sol separa el oxígeno y entonces se forma ozono, que es una molécula de 3 átomos de oxígeno, que es muy inestable, pero reacciona con problemas a nosotros. Entonces aquí los meses más contaminantes en el aire son noviembre, diciembre por PM10, por la quema que se hacen de llantas y de todo eso, y sobre todo en el mes de mayo, porque hay más incidencia solar y hay más generación de ozono, que es nada más a partir de las 11 de la mañana, más o menos, hasta las 6 de la tarde. Y cada uno generamos lo que se denomina huella de carbono en referencia con el cambio climático. Entonces todo está referido al CO2 y por eso se denomina CO2 equivalente. Entonces aquí hay unas medidas, una comparación de la huella de carbono por persona en gramos por kilómetro recorrido, de acuerdo al tipo de vehículos que usamos. Si es un vuelo corto, tenemos 255 veces, que es el que genera más gases de efecto invernadero. Si es un coche de gasolina, pues son 192 gramos por persona por kilómetro. Si es en un coche de diésel, es 171. Si es un vuelo largo, transatlántico, pues es casi la mitad de un vuelo corto. Si utilizamos un coche eléctrico, pues es 52, es la tercera parte de un coche o casi la cuarta parte de un coche de gasolina. Si es un ferrocarril, todavía es mejor que un vehículo eléctrico por la fricción que hay entre las ruedas de acero y los rieles de acero, que es poca fricción. Si es un barco, la fricción entre el barco y el agua es todavía menor, entonces es muy eficiente en cuanto a transporte. Y el último, pues es el AVE, que son los ferrocarriles de alta velocidad que hay en Europa y en Japón, ¿verdad? Entonces, para mejorar el aire, pues es la industria limpia, que aunque es el 5%, pues hay que estar eh, con acciones para mejorarlas, no usar combustibles, hay que usar mejor gas natural que diésel. Hay que usar energía eléctrica proveniente de energías limpias, como hasta ahorita están utilizando muchas tiendas, muchas industrias. Controlar emisiones contaminantes, si se tiene, pues hay que tener filtros, hay que tener equipos manejadores de las emisiones. Y pues tener una autorregulación, o sea, sí mismo regularse mediante programas que hay, como son auditorías ambientales de la Profepa y el programa de cumplimiento ambiental voluntario aquí de la CEMALE. Son auditorías ambientales. Los vehículos, que es la mayor parte, utilizar mejores combustibles,
modernizar el programa de verificación vehicular, que es verificación, tiene otro nombre, responsable. Incrementar el uso de gas natural en vehículos y vehículos eléctricos en flotillas, en un transporte limpio, crear más transporte público que se está haciendo, un mejor orden urbano, mejorando vialidades, semaforizaciones y pavimentos, cuidar zonas protegidas y reforestar. Y bueno, pues ya para concluir lo que dice la señora Brundtland, hemos llegado a un límite. Si nosotros cruzamos ese límite, no seremos capaces de regresar. Pues muchas gracias. Si tienen algún comentario, preguntas, etcétera.